Buenos días, nos volvemos a encontrar nuevamente, en este caso en un viernes particular, porque nos toca un 1 de mayo, un día feriado en el que conmemoramos el Día del Trabajador. Digo, cada uno habrá organizado con su docente cómo iban a plantear la clase de hoy, cómo se iban a encontrar, quién quería encontrarse, quién quería tener un encuentro en la clase de hoy, pero de todos modos, independientemente de lo que hayan organizado, sí queríamos dejarle un complemento, una nueva clase teórica, que es una continuación de las anteriores, y obviamente es un complemento para introducirnos cada vez más en este segundo eje del taller de procesos constructivos, del nivel 3 de procesos constructivos, que es el lenguaje de la coordinación modular. ¿No? Hacemos un pequeño repaso, recordamos brevemente y de un modo veloz lo que habíamos estado charlando en la clase anterior, donde hicimos un repaso y habíamos visto cómo todo esto que en principio parecía un juego de un rompecabezas que estábamos desarrollando, después tenía algún modo de trasladarse, de transformarse en la realidad, de un modo diferente de concebir, en un modo diferente de producir los espacios arquitectónicos. Para eso habíamos visto un montón de diferentes tipos de ejemplos de obras construidas, muchas de las cuales utilizaban materiales tradicionales a partir y dimensionaban esos espacios arquitectónicos a partir de la repetición sistemática de ese material. Habíamos visto donde otras directamente eran módulos tridimensionales y también vimos en algunos otros casos donde a través de distintos paneles, como lo que hicieron ustedes, podían materializarse estos diferentes espacios, ¿no? Entonces, acá es donde empieza el problema. En realidad no tiene por qué ser un problema, ¿no? Seguramente la mayoría de estos términos a todos ustedes no les resulten familiares, o algunos relativamente familiares, es posible que otros no. Eso no es problema en esta instancia del curso porque estamos iniciando. Es más, lo que vamos a empezar a ver es el significado de este lenguaje. Nosotros queremos que ustedes a partir de ahora empiecen a utilizar en el diálogo cotidiano entre ustedes y con los docentes estas referencias, porque a medida que empecemos a utilizar el lenguaje técnico, vamos a poder decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras. Esto en definitiva es lo que nos va a permitir entendernos. Y esto es central, ¿no? El único modo de que podamos entender lo que queremos decir es a través de todos estos términos. Van a ver que hay algunos términos que posiblemente los utilizamos o habitualmente los utilizábamos indistintamente para decir algo, y ahora cada una de esas palabras empiezan a tener significados diferentes. Entonces, necesariamente vamos a empezar con este nuevo glosario, con este nuevo diccionario que es el que nos va a acompañar a lo largo del curso. Recuerden lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? El primer eje, que era el eje A, de la modulación y de la coordinación, que era lo que aparecía presente en el trabajo práctico 1, nuevamente, perdón, ahí está mal escrito, se me pasó, no lo alcancé a revisar. Sistemas, después íbamos a hablar ya sobre esta segunda actividad, los sistemas constructivos, y obviamente seguíamos utilizando todo lo que habíamos visto anteriormente sobre modulación y coordinación, hasta que lleguemos al último de los ejes del curso, donde van a aparecer los vínculos que lo vamos a definir como juntas y uniones. Entonces vamos a la primera definición, ¿no? Después muchas de estas definiciones forman parte de las evaluaciones parciales, de las evaluaciones finales, y no tienen tampoco un texto demasiado extenso como para poder definirlas, sino que son un par de palabras, y entendiendo ese par de palabras no vamos a confundir más cuando estamos hablando de un edificio prefabricado, un edificio industrializado, un edificio prefabricado industrializado o un edificio que solamente está industrializado.
Entonces, ¿qué es la prefabricación? Algunos términos, no importa que en este momento no los entiendan completamente o no los puedan distinguir, hemos resaltado algunas palabras porque sí son importantes, posiblemente no alcance a visualizarse la importancia de estos términos en esta clase, pero sí necesitamos empezar a incorporarlas dentro de nuestro vocabulario. Entonces, la primera definición habla de la prefabricación y la define como la producción de elementos y componentes de construcción fuera de su destino definitivo. Porque si nos quedamos solamente con la palabra prefabricación, bueno, lo podríamos analizar desde la sintaxis, ¿no? Como tiene un prefijo pre que significa antes, significa que está fabricado antes. Pero no solamente eso es lo que define la prefabricación, sino que es esta definición, ¿no? Producción de elementos y componentes fuera de su destino definitivo. Después, si es necesario, empezaremos a aclarar cada una de estas definiciones. Entonces, para entender que esto no estamos hablando de cosas que son similares, hablamos también de la industrialización. Prefabricación no significa que haya industrialización. La industrialización puede existir por separado o separadamente de la prefabricación, y lo mismo la prefabricación puede existir separadamente de la industrialización. Entonces, para que nos quede claro cómo pueden coexistir independientemente una de otra, es que necesitamos entender del modo más claro posible las diferencias o lo que significan cada uno de los términos. Entonces, define la industrialización como la utilización de tecnologías que sustituyen la habilidad del artesano por la de una máquina. Artesano, máquina, desaparece el artesano, aparece la máquina. La coordinación. Coordinar significa ordenar, organizar, compaginar, metodizar, sistematizar. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene la coordinación dentro de la arquitectura? Bueno, sirve para unir, para compartir, para armonizar, para combinar, para complementar partes de un todo. Y decíamos, dentro de la construcción, la coordinación es un conjunto de procesos y subprocesos que se anteceden y solapan, que también deben compatibilizar, otra vez aparece la palabra, elementos de procedencias diferentes, resultados de procesos y fabricantes distintos con un sinnúmero de materiales. Bueno, aparecen en este caso dos palabras que nos resultan particularmente interesantes. Vamos a empezar con algunas de las definiciones, con algunos de los significados de estas primeras palabras del glosario técnico que empezamos a utilizar, y que gran parte de todas esas palabras aparecían en ese mosaico que veíamos inicialmente, ¿no? Primero, ¿qué es la coordinación dimensional? A esta altura de las circunstancias podríamos por lo menos poder definir la coordinación dimensional, aunque sea con palabras propias y no necesariamente con las palabras técnicas. Pero la coordinación dimensional es una convención que relaciona las medidas de coordinación de los componentes de la construcción con los edificios a los que serán incorporados para su diseño, fabricación y montaje. Ven que nuevamente se repite la palabra componentes, es reiterativa, es reiterado como reaparece en cada una de las definiciones la palabra componente. También apareció fabricación y montaje, que son palabras también importantes que vamos a ir viendo su significado. La coordinación dimensional debe permitir el ensamble de los componentes en sitio sin cortar o ajustar. Permitir la intercambiabilidad de distintos componentes. ¿Esto qué significa? Claro, en cualquier proceso industrial, lo ideal sería que se produzca la menor, es una de las definiciones que está dentro de la introducción del trabajo práctico, ¿no? La industrialización o la prefabricación implica procesos con una gran exactitud y materiales o elementos o componentes, después vamos a ver cuál es la definición de cada uno,
que tienen un alto nivel de acabado y cualquier tipo de modificación que se haga en la obra puede ser perjudicial. Por eso es necesario que todas las medidas estén coordinadas. Muchos de estos elementos o de estos componentes que llegan a la obra son de procedencia diferente. ¿Esto qué significa? Que proceden de fabricantes diferentes, de regiones diferentes y, si es necesario, de países diferentes. Ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar, o lo que debería estar garantizado, que independientemente de la procedencia de cada uno de esos elementos o de esos componentes, en el momento de su encuentro en la obra haya compatibilidad. ¿Y cómo aseguramos que haya una compatibilidad? ¿Cuál es el proceso para garantizar que algo que fabrican distintos fabricantes se puedan vincular entre sí sin tener ningún tipo de inconveniente? Dos personas que no sabían que sus productos se iban a encontrar en un determinado lugar, pero cuando se encuentran lo hacen de un modo correcto. La coordinación modular es la coordinación dimensional también, pero empleando el módulo básico o los multimódulos. ¿No? Acá hay otra palabra que aparece importante. En realidad hay una palabra nueva que es más importante que los multimódulos, que es el módulo básico. Entonces vamos a empezar a ver. Entonces, imaginen que nosotros preguntamos, son definiciones extremadamente sencillas y muy cortas. ¿Y cuál sería la definición o cuál sería la diferencia o en qué momento hay coordinación dimensional y en qué momento hay coordinación modular? Todas estas definiciones tienen que servir para empezar a distinguir entre este tipo de coordinaciones. Si nosotros nos imaginamos y empezamos a pensar nuevamente en alguno de los edificios o en alguno de estos edificios modulados que habíamos visto en la clase anterior, deberíamos poder distinguir cuando estamos hablando de coordinación modular y cuando estamos hablando de una coordinación dimensional. ¿Por qué utilizamos la coordinación modular? Primero, por algo que es inherente a la industrialización, a la industria en sí, que es el hecho de reducir la variedad de tamaño de los componentes producidos, pero al mismo tiempo permitir al diseñador de las edificaciones una mayor flexibilidad en la combinación de los componentes producidos. ¿Esto qué significa? Que el hecho de prefabricar o de industrializar no implica monotonía en el diseño. Puede seguir existiendo la variedad en el diseño partiendo de la utilización de elementos o componentes prefabricados e industrializados. Entonces, necesitamos, ya que apareció tantas veces la palabra componente, vamos a empezar a definir, a ver qué es lo que significa un componente. Un componente es una parte funcional de un inmueble fabricado con materiales de construcción o elementos de una edificación. Cuando empezamos a ver la definición, empezamos a ver cuál es la jerarquía que ocuparía el componente dentro de la pirámide, ¿no? De ver la definición vemos que dentro del componente están incluidos tanto los materiales como los elementos. ¿Cuándo un componente es modular? Un componente va a ser modular cuando sus dimensiones coordinadas sean modulares. Entonces pensemos un poco en la definición anterior que hablaba de la diferencia entre lo que es la coordinación dimensional de lo que es la coordinación modular. Entonces hay componentes y hay componentes que son modulares. Puede haber componentes, los componentes no necesariamente son modulares. Solamente son modulares cuando cumplen una determinada condición. Vamos a los elementos. El elemento es un producto de construcción diseñado como unidad única, teniendo tamaños específicos en 3 dimensiones. Nosotros cuando hablábamos de la coordinación modular habíamos dicho que la coordinación modular existía en los 3 ejes, X, Y, Z, o sea, era tridimensional, como tridimensional es la arquitectura. Un elemento es un producto de construcción diseñado
como una unidad y tiene en cuenta esos tres ejes. Ahora, ¿cuándo un elemento es modular? Y va a ser modular cuando ocurra algo parecido a lo que sucedía con los elementos. Es un elemento cuyas dimensiones coordinadas son modulares. Algunos elementos modulares, ¿no? Esto a modo de aclaración, no necesitan tener todas sus medidas modulares. Por ejemplo, el espesor de una pared externa. Cuando estamos mencionando el caso de las paredes, sucede que es un elemento que tiene dos dimensiones que son predominantes y una tercera dimensión que prácticamente es despreciable, no es despreciable, pero es despreciable en sus valores en relación a las otras dos. O sea, el largo y el ancho son muchísimo más importantes que el espesor. Vamos al módulo. Un módulo es una unidad de tamaño usada como incremento de la coordinación modular. Parece que no dice mucho hasta acá, pero ahora lo vamos a ir definiendo. Entonces, lo que implica la modulación es escoger una medida que se repite sistemáticamente para dar dimensión a los distintos espacios arquitectónicos. En algunos casos, los módulos se pueden agrupar entre sí, otorgando o generando distintos tipos de jerarquías, ¿no? Por eso dice, en el caso de A, que es el módulo más pequeño, de 10 centímetros, en el caso B, por una cuestión de diseño, se juntan varios módulos para formar lo que se denomina un módulo de diseño, que está compuesto por una n cantidad de módulos básicos. En este caso, el módulo de diseño está compuesto por cuatro módulos básicos. Un módulo estructural que también es una n cantidad de módulos, en este caso 12 módulos, y la retícula de construcción y montaje, que es lo que se va a utilizar como guía para el posicionamiento o para la ubicación de los distintos elementos o componentes que utilicemos en la construcción. Hablemos de las medidas entonces. El mundo está dividido sobre dos sistemas de medidas, donde hay uno que es predominante por sobre el otro, ¿no? Cada vez hay uno que empieza a ocupar más espacio y hay otro que empieza a perder el lugar que anteriormente tenía. Por un lado está el sistema métrico decimal y por otro el sistema imperial de unidades. Uno piensa en el sistema métrico decimal y lo primero que uno se lo representa es que existe desde toda la vida, ¿no? Pero si ustedes prestan atención, ¿no?, a los distintos colores, indican el momento en que cada uno de los países adoptó al sistema métrico decimal. La gama de los verdes y los turquesas son los que más prontamente lo utilizaron, los que hace más años que están trabajando con el sistema métrico decimal. Vean que, ¿no?, presten atención que la República Argentina no es de los primeros que tuvo sistema métrico decimal. Mucho tiempo antes lo tuvo Brasil. Y después, obviamente, todos los países que estaban vinculados con colonias inglesas son los que, de modo más tardío, llegaron al sistema métrico decimal, ¿no? El caso de toda Oceanía, directamente en el año 80, el Reino Unido, el generador del sistema imperial de unidades, adoptó como sistema oficial de unidades el sistema métrico decimal. Lo mismo en el caso de Canadá, y bueno, y siempre quedan algunos que todavía siguen trabajando con el sistema imperial de unidades, como en el caso de Estados Unidos. Obviamente Canadá, no recuerdo cuál es este país que queda por acá metido, y este otro chiquitito de África de acá, pero bueno, son de los pocos casos que aún siguen utilizando el sistema imperial de medidas.
Nosotros habíamos hablado también de la importancia de las medidas en la construcción y cómo los distintos autores habían encontrado una serie de relaciones entre un sistema de medidas y las proporciones del cuerpo. Entendiendo al cuerpo como el ideal de la belleza, entonces si todos estos sistemas de medidas podían trasladarse a la arquitectura, naturalmente la arquitectura iba a ser bella. También en, en esta diferencia o en esta convivencia, parte de la gran dificultad de esta convivencia entre el sistema métrico decimal y el sistema imperial de medidas, hace que sean dos sistemas que son incompatibles entre sí, ¿no? Los resultados o las transformaciones de uno a otro empiezan a dar medidas, en algunos casos números irracionales con infinitos decimales. ¿Eso qué significa? Que la arquitectura que fue pensada en el sistema imperial de medidas tiene que desarrollarse en ese sistema y no se puede trasladar directamente al sistema métrico decimal sin una necesaria adaptación de cada una de las medidas. Entonces, el sistema métrico, el sistema imperial de medidas, lo que va haciendo es dividir la unidad, que es esta, ¿no? Esto que conocemos como la pulgada, que es un equivalente a un poquito más de 2 centímetros, a un poquito más de 2 centímetros y medio, ¿no? Por acá está la pulgada, acá está la pulgada, ¿no? Que es el equivalente a 25,4 milímetros. Es un poquitito más de 2 centímetros y medio. Entonces, el sistema imperial de medidas primero divide en mitades, divide en cuartos, divide en octavos, divide en 16avos, divide en 32 avos y divide en 64 avos. A partir de ahí hay algunas medidas que se repiten, entonces empiezan a suprimir por las superiores, ¿no? Entonces, en la primera división aparece el entero, el medio, el cuarto, ¿no? Hay varias que están, o sea, el entero aparece solo, el cuarto aparecen los 3 cuartos, 2 cuartos no tiene sentido porque por eso aparece la media, el cuarto, entonces entre medio, entre un cuarto y un octavo, no es necesario que aparezca otra medida, sino que aparecen los 3/16avos y así se empiezan a intercalar para generar toda esta graduación. Toda esta graduación que habíamos dicho tiene este correlato, este correlato que vemos acá con el sistema métrico decimal. Entonces, como podemos observar, si queremos verlo en una listita un poco más rápido, donde están todas las medidas utilizadas con la partición, de la unidad que hace el sistema imperial de medidas y su relación con el sistema métrico decimal a partir de toda esta tabla milimétrica. Es prácticamente imposible o directamente imposible, inconveniente, transformar las dimensiones de un espacio, de una unidad de medidas hacia otra. Entonces yo les decía, el metro no es algo que existió desde toda la vida, ¿no? Sino que apareció recién prácticamente en el siglo XIX, sobre finales del siglo XVIII. Entonces, la primera definición del metro fue como la 10.000.000ª parte de la distancia que existe desde alguno de los polos de la Tierra, o desde el polo norte de la Tierra, hasta el Ecuador. Entonces, como esa distancia era de 10.000 kilómetros, a partirla en 10 millones de veces, la unidad de esa partición era lo que equivalía a un metro. Más adelante, por una cuestión de darle más precisión al sistema adoptado, primero en el año 1889 la Comisión Internacional de Pesos y Medidas, que es la que controla el sistema métrico decimal, estableció el metro patrón, que era un metro construido en platino iridio como materiales inalterables o que tenían las mayores propiedades para conservar
sus medidas independientemente de cualquiera de los cambios ambientales. En el año 60 hay una nueva definición que es, ¿no?, que la cantidad de veces de la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja en el átomo de Krypton 86, y nuevamente en el año 83 hay una nueva definición, otra definición en relación a la medida del metro que está relacionada con la velocidad de la luz y con el recorrido que hace la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, son cambios permanentes, claro, a nosotros en la arquitectura o en las medidas que maneja la arquitectura o en las diferencias de medidas que maneja la arquitectura, ninguno de estos cambios tienen importancia. Sí, para otras disciplinas donde las unidades son micrométricas, seguramente cualquiera de estas variaciones empieza a tener significados sobre las medidas que habitualmente utilizan. ¿Y qué era el módulo básico? Habíamos hablado de módulo, habíamos hablado de coordinación dimensional, habíamos hablado de coordinación modular, y todo era modular cuando aparecía la intervención del módulo básico. Pero no habíamos hablado en ningún momento qué significaba el módulo básico. Ahora, después de haber hecho este recorrido por los distintos sistemas de medida, por los dos sistemas de medidas que se utilizan en el mundo, era necesario encontrar algo que empiece a unificar a los dos sistemas, cosa que era extremadamente compleja. Es algo que de a poco va siendo más sencillo solamente por el hecho de que los países abandonan el sistema métrico, abandonan el sistema imperial de medidas. Nosotros hasta hace muy poco tiempo había muchos materiales de la construcción que venían medidos en la unidad del sistema imperial, específicamente los diámetros de todos los tubos, ¿no?, que siempre hablábamos de esas dimensiones en pulgadas, una cosa bastante rara, ¿no? Estamos absolutamente acostumbrados al sistema métrico decimal, pero cuando hablábamos de las dimensiones de los caños nos referíamos con muchísima naturalidad a hablar del sistema imperial de medidas, y hablábamos de un caño de media, hablábamos de un caño de 4 pulgadas, de 3 cuartos, de 3 octavos, todo así. Ahora, todas esas medidas empezaron a tener su correlato o empezaron a tener su fabricación ya dentro del sistema métrico decimal. El caño de 4 pulgadas ya se transformó en algo que no es más 4 pulgadas, porque se transformó en un caño de 100 milímetros, o sea, un diámetro de 10 centímetros, que no necesariamente es el equivalente a las 4 pulgadas. Y esto también ocurrió con el módulo básico. Entonces, la medida que más cercanamente empezaba a relacionar a los dos sistemas eran los 10 centímetros del sistema métrico decimal y las 4 pulgadas del sistema imperial de medidas. Entonces dijimos, el módulo básico es el módulo fundamental usado en la coordinación modular, cuyo tamaño es seleccionado para aplicaciones generales en edificaciones y sus componentes. Esto quiere decir que todos los módulos básicos de cada uno de ustedes miden 10 centímetros. Nadie puede tener un módulo básico de 20 ni de 30. Ese es uno de los errores graves. Quien habla de que tiene un módulo básico de 15, de 20, de 30, bueno, hay una cuestión del ABC que no entendió específicamente la A. El valor del módulo básico ha sido escogido como 100 milímetros, ¿no?, esto que hablábamos, para máxima flexibilidad y conveniencia. El símbolo para el módulo básico es la M. O sea, todo esto que hasta este momento nosotros habíamos hablado con la X porque era un proceso intuitivo de aproximación al problema, ahora hay que darle lenguaje formal, ¿no? La X en su momento a nosotros nos pareció útil porque es la letra que simboliza la incógnita. Entonces, la medida de ese módulo X era la incógnita que cada uno tenía que resolver, y vieron que en muchos casos se dieron situaciones valores, muchos tienen valores o secuencias bastante parecidas. De ahora en más,
tenemos que referirnos a la M porque esto es lo que forma parte del lenguaje de la coordinación modular. Nosotros no podemos hacer una interpretación propia. Alguno puede decir, a mí cuando acoto un objeto me gusta hacerlo de tal modo o de otro. Acá no. Esto es una convención de modo tal que cualquier persona que lee un plano con medidas, con dimensiones modulares y que tiene aplicado coordinación modular, a partir de la lectura de la simbología entiende perfectamente lo que ese plano está expresando. Entonces vimos el módulo básico y también existe lo que denominamos el multimódulo, que es un múltiplo entero seleccionado del módulo básico. Entonces, vieron que hoy habíamos visto el módulo básico, la utilización del módulo básico se transformaría en una simplificación del sistema métrico decimal. Le sacamos un 0 y bueno, ya nos quedó el módulo básico porque la unidad más pequeña que estamos utilizando son los 10 centímetros. Pero claro, en muchas de las dimensiones de las obras de arquitectura y en las obras de arquitectura de mediano y de gran tamaño, las medidas empiezan a ser muy importantes. Entonces tendríamos una cantidad de repeticiones de módulos básicos que es muy importante. Por eso empezamos a utilizar otro tipo de módulos, lo que denominamos un módulo de diseño, que puede agrupar una determinada cantidad de módulos básicos, o un módulo estructural que a su vez puede incorporar una determinada cantidad de módulos de diseño. El módulo estructural podría ser un multimódulo del módulo de diseño y el módulo de diseño es un multimódulo del módulo básico. Lo que en principio parece un trabalengua, van a ver que no lo es. Entonces aparece después la medida submodular. Esto está íntimamente relacionado a toda la secuencia que nosotros les habíamos armado, les habíamos propuesto para la primera actividad práctica. Esa que tenía una X en el medio, que tenía X sobre un determinado número hacia la derecha y tenía la X multiplicada por otro número cuando íbamos hacia la izquierda. Esas eran las reglas que nosotros en ese momento habíamos dispuesto para el desarrollo de ese trabajo. Cuando empezamos a traducir esa primera actividad práctica en este lenguaje, empezamos a hablar sobre todos los números que estaban a la izquierda de multimódulos y sobre todos los números que estaban a la derecha de los submódulos. Entonces, el submódulo es una fracción del módulo básico. También hay que ser acotado en el fraccionamiento que nosotros hacemos del submódulo. Si nosotros fraccionamos el módulo básico en 10 partes, estamos teniendo la secuencia completa del sistema métrico decimal. Entonces lo que necesitamos hacer, creo que algunos lo han ido verificando dentro de la primera actividad práctica, ajustes a lo que habían definido como el valor de X, para que ese se repita o se fraccione del mejor modo posible. Entonces, la tercera variable era el módulo de proyecto, que es un multimódulo adoptado para aplicaciones específicas. Por eso decíamos, el módulo estructural podría ser un multimódulo de diseño o directamente un multimódulo del módulo básico. El sistema de referencia, claro. El posicionamiento de todos los elementos y componentes está relacionado con una grilla. Como habíamos mencionado, el problema de la coordinación modular es como la arquitectura, o sea que es tridimensional. Por lo tanto, la grilla que utilizamos es tridimensional. Tiene un eje X, tiene un eje Y, tiene un eje Z. Cuando ustedes dibujaron las fachadas, estaban utilizando un eje X horizontal y un eje Z vertical. Nosotros lo hacíamos o lo hemos hecho directamente sobre representaciones bidimensionales, pero también hicieron la construcción de la maqueta donde sí se visualizaban perfectamente los tres ejes del sistema de referencias. Entonces dice que el sistema de referencias es un sistema de puntos, líneas y planos en el que el tamaño y la posición de un componente, su acomodo o elementos deben ser relacionados. O sea, todos los componentes y elementos tienen que estar en relación
al sistema o a la grilla de referencia. Esa grilla no es para organizar el tamaño de los espacios, puede servir también para la organización del tamaño de los espacios. Por eso queremos aclarar que muchas de las palabras que utilizamos acá son palabras que para ustedes son conocidas, pero que ahora dentro del taller de procesos constructivos, o mejor dicho, dentro de que es la modulación y la coordinación modular, empiezan a tener un significado diferente. Nuestro propósito, el propósito de nuestra grilla, es la de posicionar los elementos y los componentes. Esos elementos y esos componentes no se van a posicionar de cualquier modo, solamente dentro de las posiciones establecidas por las distintas normas que iremos analizando y vamos a utilizar. El espacio de coordinación es el espacio que está limitado por planos de coordinación asignados a un componente que incluye los rebajos para las tolerancias y espesores de las juntas. Acá apareció otra palabra, la palabra tolerancia, pero es algo que vamos a ir viendo un poco más adelante cuando tengamos un poco más de referencia y de manejo de cada uno de estos términos. Les había dicho, nosotros no podemos designar o graficar el lenguaje de la coordinación modular como a nosotros nos interesa, sino que cada una de las expresiones tienen su correspondiente símbolo, ¿no? Las dimensiones de coordinación, las dimensiones modulares, aparece la letra M, la letra N implica la cantidad de repeticiones, módulo de proyecto, la M con la P minúscula, la medida de coordinación, se pondrá una letra igual a cuánto es, la medida modular, qué cantidad de módulos representa, la medida modular de proyecto, una n cantidad de módulos de proyecto. Hay veces hay medidas que no son modulares, entonces eso hay que representarlo con una M tachada, los planos de coordinación que están definidos por esta especie de bandera, que después en alguna de las representaciones que les voy a mostrar de trabajos desarrollados en años anteriores ya aparece. Medidas de fabricación, medidas no modulares, acá está aclarada cuánto es la medida no modular. Límite de la zona modular, aparece con este tipo de flechas. Vayan tratando de retener algunas como el plano de coordinación, como el límite de la zona modular, como la medida modular de proyecto, porque las vamos a ver aplicadas directamente sobre algunos trabajos. Lo que habíamos dicho, el módulo básico con la letra M, el módulo de proyecto MP. Una zona neutra no significa que este símbolo determina una zona neutra, sino lo que aparece entre medio de las banderas. Esto no es otra cosa que la mitad de esta otra bandera. Esto significa que de esta bandera hacia arriba puede haber una zona modular y desde esta misma bandera hacia abajo otra zona modular. Pero lo que ocurre entre las dos banderas no es modular. Primero vamos a verlo dentro de un plano abstracto o dentro de un dibujo abstracto, la aplicación de cada uno de estos conceptos. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Primero, planos de coordinación. ¿Ven cómo aparecen designados con letras los distintos planos de coordinación? La bandera con el círculo completo y con la designación ahí, y va marcando desde dónde hasta dónde va el plano de coordinación. Zona neutra, nuevamente, ¿no? Lo que habíamos visto recién, las dos banderas partidas, y lo que ocurre entre las dos banderas partidas es la zona neutra o la zona amodular, y aparece con una M tachada porque no corresponde a ninguno de los módulos que estamos utilizando. O sea, la M tachada está indicando que es una dimensión no modular. Límite de la zona modular. ¿Ven? El grafismo es esta especie de flecha de dos puntas donde en el medio se indica la medida de la zona modular. El espacio comprendido entre estos filos es un espacio modular. En este caso, dimensión de coordinación, desde dónde hasta dónde se está coordinando. Dimensión de fabricación, que se utilizan letras minúsculas. La dimensión modular, lo que habíamos dicho, una n cantidad de m's, el n está representando un número cualquiera. Y vamos a otros casos. ¿Qué pasa con las escaleras? ¿Cómo es la coordinación modular en las escaleras? Si el módulo básico es de 10, ¿todos los escalones tienen que ser de 20 por 30? Bueno, 20 por 30 es una medida bastante aproximada.
pero no podemos dibujar todas las escaleras de 20 por 30 o los escalones de 20 por 30 porque, en definitiva, en la realidad, o por lo menos para lo que es nuestra ergometría, perdón, para lo que es nuestras dimensiones físicas, ergonomía, quise decir, perdón. Para lo que es, para lo que es ergometría es otra cosa, es una prueba de esfuerzo. O sea que para nuestra ergometría, estoy trabado, para nuestra ergometría es exacta, es un tamaño excesivo. Entonces, las escaleras responden a medidas ergonómicas. No tiene que ser un capricho numérico o matemático, sino que tiene que responder al uso. Entonces, ninguna escalera con escalones que tengan 20 centímetros de altura es cómoda. Hay otras dimensiones que están relacionadas con la suma entre las alzadas más la pedada que tiene que estar dentro de un rango de medida, que es la que permite tener dimensiones, que es la que permite tener una escalera de acceso cómoda. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que las escaleras no son modulares? Sí son modulares. Lo modular de la escalera es el espacio que prevemos para su ubicación. Entonces, por eso las banderitas que definen los planos de coordinación están puestas dentro de estas posiciones para una escalera de un tramo, otra escalera de un tramo, una escalera caracol o circular, una escalera de ida y vuelta. Entonces lo modular de la escalera está en otra parte que no es específicamente el escalón. Si bien las escaleras son básicamente una sucesión de escalones, no está la modularidad ahí porque, reitero, ahí lo importante, o en la escalera, lo único que es importante es la ergonomía. Otros elementos de la construcción cotidiana que también pueden tener una modularidad. Entonces hay que ver a dónde se toma la modulación, ¿no? En este caso, directamente vinculado al eje de las viguetas. Les había dicho que nosotros estos ejercicios los hemos desarrollado en otras oportunidades a través de, tuvieron suerte ustedes, utilizábamos edificios más complejos, preferimos en este caso utilizar edificios más pequeños en la escala, lo que no lo va a hacer más sencillo, sino que pretendemos ir más profundo en el desarrollo. Entonces, no queremos que el mayor esfuerzo esté consumido en el proceso de representación, sino en el proceso de análisis y de profundización de cada uno de los casos. Entonces, empiecen a ver cómo empieza a aparecer en la parte inferior y para cada una de las escalas, ¿no?, este lenguaje de la coordinación modular. Acá no hay ninguna dimensión que esté representada por el sistema métrico decimal. No van a ver cotas en metros y en centímetros, sino que todas las dimensiones están establecidas en la cantidad de módulos. Todo está representado directamente por la cantidad de módulos o por la cantidad de módulos básicos, pero en la mayoría de los casos por la cantidad de repeticiones de módulos de proyecto que cada uno de los trabajos ha ido seleccionando. Si ponemos la lupa sobre alguno de estos casos, empezamos a ver, ¿no?, cómo están las distintas medidas de coordinación, ¿no?, los distintos planos de coordinación o las distintas zonas de coordinación, cada una con sus medidas, ¿no? La medida total, ¿no?, y las parcialidades de cada uno de los sectores, y lo mismo dentro de este caso, y entre medio aparece una zona no modular, bueno, que en este caso aparentemente sí es modular porque no modular porque no es ningún módulo del módulo de proyecto, sino que es un multimódulo del módulo base, por eso son dos M. Entonces hablábamos, esto también sucede cuando estamos pensando los cortes y cuando estamos pensando las fachadas. Nuevamente hay una repetición, ¿no?, de la modulación. No necesariamente es la misma modulación que se produce en la planta la que se produce en el corte. De hecho, cuando aparece el corte también aparece una medida que es ergonómica y que es la que está
relacionada con la altura de los espacios. Entonces esos espacios sí pueden tener algún tipo de ajuste. Después están los entrepisos que no necesariamente tienen que ser modulares, sino que están en relación a un cálculo previamente hecho. Entonces en este caso sucede que dentro de los entrepisos empieza a quedar una zona modular. Cuando aparece el recubrimiento, que sí posiblemente sea modular, tiene que empezar a tener en cuenta cada una de estas zonas modulares para empezar a crear algún espacio que permita interrumpir, cortar y volver a contar desde cero nuevamente, ¿no? Cuando lo vemos en detalle, claro, lo que sucede por detrás del revestimiento no lo podemos percibir, porque después hay un revestimiento que termina ocultando las zonas que no son modulares y que quedaban incluidas por detrás o que estaban relacionadas más bien con la estructura del edificio. Cuando vamos a los planos de detalle de este tipo de edificios, nuevamente empezamos a trabajar con la modulación. Esto es igual que cuando estamos representando un plano con la construcción tradicional. A medida que vamos llegando a las escalas de detalle, empezamos a representar o empezamos a mostrar lo que antes no podíamos ver. Si lo podíamos ver antes, no tiene sentido que lo empecemos a representar ahora. Entonces aparece todo nuevamente, un nuevo lenguaje donde empezamos a ver posiblemente el módulo del módulo. También podría ocurrir que empecemos a pensar esto como un accesorio tridimensional que viene vaya a saber de dónde y se coloca dentro de este edificio. Entonces tiene que haber necesariamente una coordinación modular. Porque si yo traigo todos estos módulos tridimensionales que después por algún inconveniente no coinciden o no entran en el espacio en el que tienen que entrar, quedarían todos fuera de lugar. O no puedo entrar ninguno, o necesito en obra empezar a modificar todo lo que se construyó en taller. Lo que se construyó en el taller con las herramientas del taller, que no son las herramientas de la obra, con las herramientas que se utilizan en un banco de trabajo, que no son necesariamente las herramientas de mano. La herramienta de mano implica una imprecisión mayor, porque tiene esa libertad de uso, porque no está apoyada. Entonces, un producto que viene con una precisión de taller no puede desacomodarse y empezar a adquirir los inconvenientes o las imprecisiones que puede tener la obra realizada en el lugar. Si nos empezamos a acercar más, hasta empezamos a entender la materialidad, ¿no? Vemos que está conformado por distintos paneles, aparentemente es un sistema de steel framing. Además hay una designación de cada uno de estos paneles donde ya no hay materiales, donde los elementos dejaron de ser elementos, donde aparece el módulo del módulo, donde aparece el componente, o donde inclusive puede aparecer el componente del componente. Lo mismo para la parte estructural, ¿no? Con un sistema de encofrados modulares. Acá el proceso del hormigón es exactamente igual al que ocurre en cualquier obra de construcción. Lo que sucede es que los encofrados son diferentes. Los encofrados forman parte de un sistema que se arma y se desarma con mucha facilidad. En la mayoría de los casos, en las obras de arquitectura, en la construcción tradicional, en toda la arquitectura que vemos que nos rodea en la ciudad y en muchas ciudades del país, ¿no? Aparece la estructura de hormigón. La estructura de hormigón, para que salga la estructura de hormigón, alguien antes construyó la antiforma, que son todos esos encofrados, que son todos esos entramados de maderas desprolijas que se van clavando y que forman el molde que va a contener el hormigón hasta que el hormigón y el hierro, obviamente, hasta que este hormigón empiece a tener su resistencia característica. En el proceso de armado, si armar el nivel de un edificio llevó 15 días, 14 fueron para eso y medio día para el llenado del hormigón. O sea, en esa tarea hay un periodo que es crítico que necesariamente sobre el cual hay que trabajar y necesariamente hay que mejorar. Entonces, la utilización de sistemas prefabricados, la utilización de sistemas industrializados y el respeto de las medidas que propone cada uno de los sistemas seguramente
va a redundar en un tiempo de armado de estos moldes, que como habíamos dicho era el momento crítico, muchísimo más rápido. Entonces, la aproximación va desde la generalidad, donde vemos todo el problema, la totalidad del problema, o lo que se pueda mostrar en esta escala y lo que se pueda marcar dentro de esta línea de dimensionamiento de esta escala, hasta los planos de detalle donde empezamos a ver con más precisión el armado o cómo está cada uno o cómo es cada uno de estos paneles. Y la coordinación modular sigue inclusive en el detalle. Entonces necesitamos llegar hasta el detalle para ver cuál es la coordinación modular que nosotros vamos a proponer para el detalle, para la optimización en la materialización de cada uno de estos elementos o de estos componentes que vamos a utilizar dentro de la construcción. Y ven cómo repite nuevamente todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y acá sí empieza a aparecer necesariamente la medida submodular, porque nos estamos acercando, porque estamos modulando y porque estamos definiendo sectores muy específicos o muy acotados del edificio. Entonces, habíamos hablado en la primera de las clases de los distintos tipos de sucesiones numéricas. Si a alguno le pareció un plomo, voy a ir medio rápido con esta parte, pero sí quiero que tengan presente hacia dónde vamos con esto que queremos decir. También habíamos hablado de Euclides, ¿no?, con su división armónica del segmento. Habíamos hablado de la serie de Fibonacci, que después estaba relacionado con la construcción de la espiral áurea, de la lambda platónica, de las medidas de Le Corbusier, que ya era un paso más adelantado, porque la secuencia de la serie azul y la serie roja estaban relacionadas a la medida del hombre, a relacionar los espacios de la arquitectura con las dimensiones del cuerpo humano, cuando todas estas relacionaban las medidas del cuerpo humano con la belleza y la relación que después había no era necesariamente para que las medidas sean acogedoras para las dimensiones del cuerpo humano, sino en función exclusivamente de la belleza. Detengámonos en esto. Lo primero que vamos a hacer acá es reemplazar la X con la que nosotros habíamos trabajado por la M. Eso ya lo dijimos antes, ahora lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan la secuencia? 2M, 3M, 4M, 6M u 8M. Y para el otro lado, lo mismo, pero en vez de multiplicar, dividiendo. M sobre 2, M sobre 3, M sobre 4, M sobre 6 y M sobre 8. Esta secuencia es rara, ¿no?, como secuencia numérica: 2, 3, 4, 6, 8. En principio uno decía, parece como caprichosa. Pero lo que estás juntando son dos cosas que aparecían anteriormente, no sé si prestaron atención cuando veíamos la lambda platónica. La lambda platónica, que era como esa especie de compás, tenía dos secuencias numéricas. Y cuando vimos las definiciones de las secuencias numéricas, habíamos visto que algunas eran geométricas y otras eran aritméticas. Presten atención a la de arriba. El segundo número se produce por la multiplicación del primero, del primero por 2, o de agregarle al primero 2 veces, o agregarle el segundo surge de tener 2 veces el primero. El tercero surge de agregarle el primero al segundo. Y el cuarto surge de agregarle el primero al tercero. 0,30, 60, 90, 120. Entonces, si yo hago la resta del más grande por el que le sigue, así sucesivamente, el resultado, la relación entre ambos siempre es el resultado entre ambos siempre es 0,30. Para el otro lado, tenemos otro tipo de series, donde cada uno es el doble del anterior. 0,10, 0,20, 0,40, 0,80 y así podríamos seguir hasta el infinito. Entonces tenemos 2, 4, 8, 2, 4, 8 y por otro lado 3, 6,
y nada más, ¿no? En este caso no tenemos el 9. Entonces empezamos a hablar de números normales. ¿Por qué hablamos de números normales? Los números normales surgen de la necesidad que tiene la industria de la utilización de una serie de medidas normalizadas aplicadas a distintas magnitudes. Habíamos dicho, la industrialización no implica monotonía, pero sí es necesario que se acoten la cantidad de variaciones que puedan existir de un objeto. Cuando las variaciones son infinitas, lo que estamos hablando es de artesanía. Cuando las variaciones empiezan a ser acotadas, pero existen las variaciones porque son necesarias, estamos hablando de un proceso o de medidas que pueden ser aplicadas en la industria. Para la unificación de medidas, para reducir el número de herramientas, de productos, de semiproductos, manteniendo una variedad razonable para satisfacer la necesidad de los usuarios. Necesidad razonable, no infinita, no donde cada uno de los elementos o de los componentes sea único. Sí que hay una variedad acotada, que es lo que satisface la necesidad de las distintas opciones, a la posibilidad de tener distintas opciones de diseño, pero en sí debería ser acotada. Un caso de las series numéricas son los números de Renard. Son bastante particulares, son bastante extraños, pero es un criterio de selección numérica. ¿Por qué un número puede ser más importante que otro? Si yo no puedo utilizar todos los números que existen, ¿cuál es el criterio para elegir unos? Los que más me gustan, y como criterio parece que es insuficiente o es demasiado arbitrario. Entonces, en eso es lo que se concentró en principio Renard, ¿no? Cuando empezó a pensar en las series numéricas. Renard era un ingeniero de la Armada francesa que propuso en el año 1870 un conjunto de números preferentes, ¿no? Dice, hay números que son más importantes que otros, o encontró el modo de justificar por qué un número era más importante que otro y entonces no era necesario elegir todos los números. Entonces, para ser utilizado junto con el sistema métrico decimal. Su sistema se adoptó en el año 1952 como el estándar internacional ISO 3. ¿Han escuchado hablar alguna vez de las normas ISO? ISO 9000, algunas de las más famosas, pero hay un montón de normas ISO, hay una norma ISO para cada aplicación o para cada actividad que pueda existir y que se pueda desarrollar dentro de un proceso industrial. Pero una de las primeras normas ISO fueron los números de Renard. ¿Pero qué es lo que hizo Renard? Lo que crea Renard es un sistema que divide el intervalo de 1 a 10 en 5, en 10, en 20 o en 40 pasos. Lo que hace Renard es multiplicar a la unidad por la raíz 5, por la raíz 10, por la raíz 20, no sé exactamente si se llama raíz 5, si es raíz quinta o raíz décima, o si hay raíz quinta y raíz décima, se me ocurre la raíz 20 y la raíz 40 para estos dos. Disculpen, pero la verdad que no lo sé con exactitud. Entonces, de cada uno de estos números, de cada una de estas multiplicaciones que va haciendo, él hace la raíz quinta del número 10 y obtiene un número, el número que obtiene lo vuelve a multiplicar por ese número obtenido y así sucesivamente hasta llegar hasta el valor 10. Entonces, con la raíz quinta obtiene el 1, 1,60, 2,50, 4, 6,30 y así sucesivamente con cada una de las que iba proponiendo, ¿no? Cuando hace la división del número 10 en la raíz quinta sucede esto, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes, incluida el número 10, todas empiezan en el 1 y terminan en el 10, con la raíz décima aparecen todos estos, con la raíz 20 obviamente aparecen más, con la raíz 40 aparecen muchos más. ¿Pero por qué hace esto? ¿Cuál es el sentido que tiene Renard para poder plantear todo esto? En realidad, en una versión resumida, como para que se pueda visualizar,
Renard compara los valores obtenidos en cada uno de estos casos y lo que observa es que algunos números se repiten en cada una de las raíces en las que dividió al número anteriormente. Entonces, esos números que aparecían en todos los casos, para él tenían una relevancia mayor que los otros. Entonces, empieza a tomar una serie numérica o empieza a determinar una serie numérica a partir de estas repeticiones. Y estas repeticiones estaban dadas por el primero, por el número 1 que aparecía en los tres casos, el 160 que aparecía acá, obviamente acá más abajo y luego más abajo todavía, el 250 que aparece acá, bueno, no apareció, sí, y vuelve a aparecer acá, el 4 que aparece en esta posición, aparece en esta posición y vuelve a aparecer en esta posición, el 630 también en todos los casos. Entonces, esos casos donde el número tenía una repetición o volvía a aparecer en cada una de las series, era más relevante que los otros números que aparecían, ¿no? Entonces, la raíz quinta del número 10 da este número 158. Multiplica el número 1 por 158 y le da este resultado. A este resultado lo vuelve a multiplicar, le da este, y así sucesivamente con cada una de las series. La de 5, la de 10, la de 20 y posteriormente con la de 40, que es la que le daba, los valores más altos, ¿no? Acá están comparadas las cuatro series, ¿no? Y cómo se van repitiendo algunos números que aparecen directamente dentro de las cuatro series, otros que aparecen en dos, otros que aparecen en tres, otros que aparecen en un caso único. Entonces, lo único que hizo fue separar los que efectivamente aparecían dentro de las cuatro series. Hoy habíamos visto, les dije, le habíamos comentado la lambda platónica. La lambda platónica tiene dos series. Una que se llama, ¿no? Son series geométricas, ¿no? Una que se llama la serie duplicante y otra que se llama serie triplicante. Obviamente se llama duplicante porque todos los números que se van dando sobre esta cara de la pirámide, el anterior duplica, o sea, el siguiente duplica al anterior. 10, 20, 40, 80, 160, 320, 240. Y en la serie triplicante lo triplica 10, 30, 90, 270, 810, 2430, 7290. Cuando lo hacemos en diagonal pasa exactamente lo mismo. 50, 150, 450, 1350, 4050, no, hasta acá. Llega hasta acá. Y cuando lo hacemos en la serie duplicante pasa lo mismo. 50, 100, 200, 400, 800, 1600. Así lo va haciendo con todo. Pero si prestamos atención a lo que sucede en la punta de la pirámide, aparece 10, 20, 10, 20, 30, 50. Que es bastante parecido a lo que habíamos visto de la secuencia de Fibonacci. 1, 2, 3 y 5. O sea, que vuelven a aparecer números que decididamente tienen una relevancia más importante que en otra. Por eso ustedes cuando empezaron a encontrar ese valor de X, vieron que había un único número, que era más importante que otros. Porque ese valor de X, cuando lo multiplicaban o cuando lo subdividían, les permitía crear el tamaño de todos los elementos que necesitaban para la construcción, no, para el armado de ese rompecabezas que les habíamos propuesto. Las normas. Según el diccionario, es una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades. Nosotros, para lo que es la construcción prefabricada, la construcción industrializada, necesitamos utilizar normas. Necesitamos regirnos por normas. Las normas que establecen un lenguaje único entre las distintas partes. Entonces, sin necesidad que esas partes se conozcan entre sí, lo que hace uno debe combinar con lo que hace otro. Tuvimos un caso muy sencillo, como una tuerca y un tornillo. La tuerca la puede fabricar puede tener una procedencia y el tornillo otra, pero como están fabricados directamente bajo una norma, coincide la rosca del tornillo con la rosca de la tuerca. Y no necesariamente coincidieron
y no necesariamente los dos fabricantes tenían algún vínculo entre sí. También es un conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. Está bien eso. Una variante lingüística que se considera preferible por ser más culta. Bueno, son otras acepciones que tiene el término dentro de lo que es el diccionario, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata esta tarea de la normalización, que es lo que tenemos que entender necesariamente, y estaba dentro de este primer glosario que habíamos establecido, ¿no? Entonces la normalización es una actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas. Esto es en esencia la industria, ¿no? Actividades repetitivas porque están mecanizadas, que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto. La norma en sí es una especificación técnica aprobada por una institución reconocida, con actividad de normalización para su aplicación repetida o continua y cuya observación no es obligatoria. Esto es una norma. No la puede hacer cualquiera la norma. Está hablando de instituciones reconocidas. Por eso estamos hablando de las normas ISO, porque ISO es una institución reconocida, entonces como tiene aplicación y como tiene utilidad y como se reconoce su capacidad para el desarrollo de la norma, tiene aplicación. Tiene aplicación y eso es lo que le da el sustento para que después sea aplicada. Bueno, hay un pequeño cuadro con distintos tipos de normas, pero se los dejo para que lo vayan leyendo y para no ser demasiado específico, para quien quiera ampliar lo que estamos hablando en esta clase, ¿no? Puede detenerse en cualquiera de las diapositivas para después ir mirando. Las normas IRAM, ¿no? IRAM todos conocen lo que es el Instituto de Racionalización de Materiales. Ya anteriormente, en los distintos niveles de procesos, en el nivel 1 y en el nivel 2, hablamos bastante de normas IRAM, pero todas aplicadas a otras cuestiones. Están más relacionadas directamente con el clima, con el acondicionamiento térmico, con algunas calidades de la construcción. Hoy vamos a trabajar una serie de normas IRAM, o vamos a trabajar a partir de una serie de normas IRAM, que son las que nos van a permitir trabajar adecuadamente dentro de lo que es la coordinación modular y la aplicación de los sistemas constructivos prefabricados, industrializados prefabricados. Cada una de estas normas va tratando distintos temas, ¿no? Tenemos las definiciones, que es parte del glosario, serie de medidas preferidas, que está relacionado con esto que veníamos hablando de las series numéricas, la coordinación horizontal, la coordinación vertical, los símbolos, la posición de los componentes. Bueno, cada una de las normas toca un tema específico y nosotros nos vamos a regir sobre estas normas para el desarrollo de nuestra actividad. Necesariamente tenemos que hacerlo sobre estas normas para poder desarrollarlo correctamente. Estas normas, si ustedes las buscan, lo más probable es que no las encuentren. Nosotros las tenemos desarrolladas a modo de fichas, pero sí es posible que encuentren los mismos términos y las mismas palabras con normas de distintos países o con normas de aplicación internacional. Cada uno de los países hizo las adaptaciones que consideró necesarias para la aplicación dentro del mercado local, pero en esencia, cuando ustedes las ven que todas son exactamente iguales y específicamente la parte que está relacionada con todo lo que es el vocabulario. La verdad, tampoco sabría decir cuál es la diferencia entre las normas que usan los distintos países, o dónde está la diferencia entre las normas que utilizan los distintos países latinoamericanos o las normas que utilizan los países europeos, pero en definitiva la base es exactamente es la misma en todos los casos. Nosotros empezamos con algo que, si bien para nosotros no es un juego, alguno lo puede haber interpretado como un juego. La verdad que el primer trabajo práctico es un trabajo que nos gusta mucho, que nos da muy buenos resultados, que nos sirve para referenciarlo permanentemente en el desarrollo del año, y
nos parece que es una buena introducción para entender un problema complejo como el proceso de materialización de la construcción con sistemas constructivos prefabricados o industrializados, ¿no? Había un juego viejísimo que era el Mecano, ¿no? Fue tan viejo y tuvo tanta duración que poco empezamos a ver la evolución en el tiempo a través de las distintas de las distintas tapas. No solo eso, sino que la palabra Mecano, que en definitiva era la marca o el nombre del juego, empezó a tener un significado inclusive dentro de la construcción. Todo lo que se podía comprar y se ensamblaba con construcciones, con instrucciones bastante sencillas, y era un mecano. Entonces la síntesis de algo que se podía armar y desarmar estaba representada por el mecano. Y el mecano tiene mucho de lo que es la construcción prefabricada o la construcción industrializada o todo esto que hemos hecho, ¿no? Porque en definitiva, a partir de la combinación de cada una de las partes del mecano se podían generar distintos tipos de objetos, ¿no? Este debe ser de los primeros instructivos que tenía el mecano. Algunas de las representaciones eran bastante abstractas o había que utilizar mucho la imaginación, como mucha imaginación había que utilizar para construirlo, para darse cuenta de qué se trataba. Pero al combinar todas estas piezas, lo que se llamaban piezas del mecano, ¿no? Todos estos que cuando uno los mira por separado son todos elementos abstractos, aparecen lo que eran las dos herramientas fundamentales para el armado, ¿no? La llavecita esta y el destornillador. Pero de acuerdo a cómo combinemos todas estas piezas que aparecían acá enumeradas, ¿no? 65 piezas diferentes, podíamos armar uno de estos, aparentemente un auto, o uno de estos, aparentemente una calecita. No me quedan dudas que era un auto y una calecita. Pero estaban utilizando exactamente las mismas piezas. O sea que de acuerdo a cómo esas piezas empezaban a combinar, podían generar distintos tipos de objetos, ¿no? Cuando pasó el tiempo, Mecano en esencia siguió siendo lo mismo. Seguramente lo que incorporó fueron algunas piezas plásticas, algunas piezas transparentes que ayudaban a fomentar un poco más la imaginación y obviamente el color que lo terminaba haciendo un poco más divertido. Pero si venimos un poco más en el tiempo, existieron otros juegos que al igual que el Mecano también a partir de la combinación de las distintas piezas podría generar distintos objetos. Eran distintos objetos, pero en definitiva cuando desarmábamos esos objetos todas las piezas eran exactamente lo mismo. Nosotros podíamos desarmar dos objetos diferentes si nos encontrábamos con piezas similares de un lado y del otro. Distinta cantidad de cada una de las piezas, pero las piezas eran limitadas y lo que había que hacer solamente era combinarlo y combinar las piezas con la imaginación que cada uno tenía, ¿no? Si venimos un poco más acá en el tiempo, pensé que el video no tenía sonido, pero tampoco está mal, ¿no? Si venimos un poco más en el tiempo, aparecen los Legos, ¿no? Seguramente todos estamos identificados con este tipo de... Pero claro, ¿qué pasa si nosotros ahora llevamos a la realidad, ¿no? Como hace este video, como hace este juego, ¿no? A modo de juego, en este video tratar de llevar a la realidad esta propuesta de los Legos para empezar a armar. Bueno, el resultado es algo bastante curioso, como lo que proponen estos dos personajes, que en poco tiempo pudieron armar una divisoria que seguramente para muchos podría ser útil para dividir espacios cuando tenemos que compartir, cuando nos toca compartir espacios y necesitamos nuestra propia privacidad, ¿no? Qué lindo sería comprar en una bolsa algo que nosotros con nuestras propias manos lo empezamos a apilar y empezamos a obtener resultados. Bueno, de eso se trata. Eso es prefabricación, eso es industrialización, eso es construcción industrializada, eso es construcción prefabricada. Bueno, volvemos a hablar de la bitácora porque
para nosotros es un material de trabajo que siempre fue importante, ¿no? Cuando uno termina un recorrido, de a poquito empieza a olvidar los detalles de lo que fue sucediendo en el camino. Y entonces este es un modo de recordarlo. No se necesita ser un gran dibujante, un dibujante experto. Lo que se necesita es hábito, lo que se necesita es práctica. Muchos de estos dibujos no tienen ninguna particularidad, algunos ni siquiera son lindos. Por no decir, algunos a mí me parecen directamente feos. Pero lo que tiene por detrás es lo más interesante y lo más significativo que puede suceder, ¿no? Y no es que es algo que se nos ocurra a nosotros o que solo algunos pocos lo hacen. Si ustedes ven al pie de estos dos dibujos a mano alzada, ¿no? Dice Mario Roberto Álvarez y asociados. Son gráficos del estudio de Álvarez, ¿no? Entonces, por eso yo también les adjunto en esas imágenes chiquititas que aparecen sobre el lado izquierdo del primer dibujo y en la parte superior izquierda del segundo dibujo, la parte construida del detalle, del croquis, del detalle dibujado, ¿no? Uno ve un pasamanos como puede ser este que aparece acá, pero detrás de ese pasamanos está todo este conocimiento, toda esta reflexión, todo este tiempo de pensar. Lo mismo cuando uno arma una aislación y después en esa aislación también hay que armar un pasamanos, un antepecho, algún elemento de contención. Entonces, estas son las cosas que muchas veces nos vamos olvidando y la gran ventaja o la gran, digo, a mí me gusta siempre tener un cuaderno, ¿no? Como vieron que es muy común entre los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, tener cuadernos de hoja lisa. Claro, cuando abrís un cuaderno de hoja lisa en un ámbito que no es la arquitectura, ¿viste? Te miran raro, como diciendo, che, te faltan los renglones. No, nuestros cuadernos tienen otras cosas. Primero que llega un momento que aprendemos a escribir derecho sin necesidad de los renglones, porque es algo en lo que nos entrenamos, y además porque nuestro lenguaje es gráfico, entonces nuestras anotaciones también son gráficas. Y las anotaciones gráficas son anotaciones de este tipo, de estas características, ¿no? Así es como representaba Álvarez cuando pensaba en cada uno de estos detalles, todo lo que quería pensar, todo lo que tenía que decir para cada uno de estos detalles. No era el único, ¿no? Renzo Piano en el Mill Collection de Houston pasa algo similar. Empieza con un croquis donde se va poniendo algunas anotaciones de lo que piensa de la materialidad o cómo piensa manejar la luz, cómo piensa que eso puede rebotar. En algún momento se empieza a transformar también en lo que es el dibujo formal, que no necesariamente son dibujos de Renzo Piano. Esto sí porque sí, tiene la letra de Renzo Piano, es el tipo de dibujo de Renzo Piano, y después seguramente algún colaborador del estudio, algún arquitecto, algún proyectista del estudio es el que lo empieza a desarrollar técnicamente para que después se transforme en esto. Pero cuando miramos estas fotos de la realidad, con esto, que era lo primero que pensó Renzo Piano, tampoco está muy lejos, ¿no? Son muy cercanos, son muy parientes y son bastante conocidos. Bueno, por último, y una nota anecdótica sobre todo esto que estuvimos viendo sobre las normas. Antes nuestro país se circulaba como circulan en el Reino Unido, ¿no? Se avanzaba del lado izquierdo, hasta que un día, ¿no? De un día para otro, a partir de las 6 de la mañana del 10 de junio de 1945, cambió todo, ¿no? Entonces apareció una norma nueva, de un día para otro, una norma que decía lo opuesto de la norma anterior. Después, si tienen tiempo, leanla la nota porque también es interesante cuáles son los motivos por los cuales se pensaba que lo mejor era avanzar
sobre el lado izquierdo. Pero eso pasó acá, pasó en Argentina, pasó alrededor en la mitad del siglo pasado, hace de esto ya unos, bueno, ya ahora ya 75 años. Pero hace 75 años, sin ir más lejos, que depende del cambio que estemos hablando, también parece poco tiempo, los autos circulaban al revés. Bueno, esto fue todo por hoy. Estamos en el Día del Trabajador, estamos en un día feriado, cada uno esto lo verá en el momento que quiera. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima.